Muy bien. Bueno, creo que ya se está grabando. Sí, se está grabando. A ver, para el caso de lo que es una del ¿me logran ver? ¿Sí me ven? Sí, sí, se ve. Ah, ok. Miren, es algo muy curioso. Le decimos como que el baile de las funciones, ¿no? Para las funciones polinomiales, si ustedes se dan cuenta, siempre vamos a leerlo de izquierda a derecha. Y al leerlo de izquierda a derecha, pues obviamente vamos a ver que hay funciones que las dos van a estar hacia arriba, las dos van a estar hacia abajo, una puede estar abajo, arriba, o la otra al revés, así como que, como robotito, ¿no? Sí, más o menos. Entonces, si estamos hablando de funciones que las dos inician la gráfica del lado izquierdo, bueno, hacia ustedes es de izquierda a derecha. Entonces, si inicia positiva y termina positiva la gráfica, estamos hablando de que es una función par. Por lo tanto, su coeficiente principal, o sea, su signo va a ser positivo. Si la gráfica de la función es par, tiene que abrir hacia abajo y termina hacia abajo, se dice que el signo del coeficiente es negativo. Entonces, par positivo y par negativo. ¿Ok? Entonces, en este caso, cuando hay una hacia abajo y la otra hacia arriba, o sea, si ustedes me están viendo, este es hacia abajo de su lado izquierdo y hacia arriba del lado derecho, entonces decimos es impar positiva, ¿sí? Es impar positiva porque está iniciando negativa y termina positiva. Ahora, pero leyéndolo de izquierda a derecha. Ahora, si está al revés, es decir, que inicia positiva por la izquierda y termina negativa hacia abajo, entonces sería impar negativa. Entonces ahí, según cómo termine la función, sea par o impar, ese va a ser el signo de su coeficiente principal. ¿Me entendieron? ¿Sí o no? No, me perdí. Cualquier gráfica, maestra. Por ejemplo, si ven la gráfica esta, ¿verdad? Esta inicia de abajo y termina hacia arriba. Esta es una función par, Impar, ¿no? impar. Impar positiva, ¿no? Exactamente. Impar positiva porque termina positivo. Esta Hice mis dibujitos en mi libreta, ya la entendí. ok. Perdón, y ya siguiendo con mis cositos. Y esta... Explicando el signo del coeficiente principal, ¿no? Exactamente. Aquí el signo... Yo según yo estaba explicando grado mínimo. No. Ahorita les digo el grado mínimo. Primero quiero el signo. El signo es con la gráfica. Ese es con la gráfica. No me gusta que haga eso. A ver. Ay, mis fans están creciendo. Bueno, de edad no. Están aumentando los que están entrando. Corrijo. El signo sería, en este caso, es par positiva. ¿Por qué es par positiva? Par positiva. Que ambos estén hacia arriba. Ándale, inicia y termina hacia arriba. Hacia arriba. Por allá. Sí, lo que tengo duda, tenía entendido que las pares son las que, cortando del eje de Y, son iguales, o sea, como un espejo. Pero en el caso de las gráficas que están mostrando. No. Estamos hablando que en este caso, no de si la función es par o impar. Estamos hablando del signo. Es decir, que del signo estamos hablando que son ay, lo siento, es grado par. Vamos a. Son diferentes. ¿No? Son dos diferentes. No. Ajá, son diferentes. Vamos a hablar de grado par. Vamos a hablar del grado, no vamos a hablar del
de la función como si fuera una función par o impar. No sé si me estoy dando en este caso. Así es que pude haber empezado por ahí. Sí, perdón, es que se me fue indicar esa parte. Ok, y para el grado mínimo lo voy a encontrar según el número de puntos de retorno que tenga. Es decir, si yo no tengo la expresión de la función, entonces yo puedo indicar cuál sería el grado mínimo de la función. Y eso sería el grado mínimo. Y qué bueno, no tengo aquí la parte que corresponde al... Bueno, tiene un punto de retorno. Tiene un punto, o sea, quiere decir que si ese punto de retorno es 1, entonces su grado mínimo es 2. ¿Sí? ¿Quién quiere hablar? ¿Alguien levantó su manita? Habla ahora para que no se vaya. Grado. A ver, ¿qué pasó? No sería, o sea, depende del grado que tenga la función, ¿no? Son los cortes que tiene con el respecto al eje X, ¿no? No necesariamente. O sea, tú puedes tener una de grado 4, pero no necesariamente puede tener 4 grados, o sea, 4 intersecciones o lo que fuera. Maestra. Maestra, y una pregunta más. Y si resuelvo la función, digamos, ¿no? Y me sale una con respuesta compleja, ¿eso cómo sería? ¿A qué te refieres? O sea, por ejemplo, porque veo que hay veces cuando resuelves una función, no sé, dependiendo del grado n que tenga la función, tengo visto que a veces sale, o sea, con respuesta compleja algunas. ¿Esa cómo se Eso diría? quiere decir que no tiene intersección. Si te sale algo con raíz compleja, es que no tiene solución. Ok. O sea, no tiene O sea, intersección, básicamente. o sea, eso sería ya en el plano complejo, ¿no? Pero obviamente en el Ok. campo de los números reales significa que no tiene intersección. Ok. No intersecta ya sea el eje X o el eje Y, dependiendo de lo que estés buscando. ¿Sí? Ok, Sí, ya está. va. Regresamos entonces otra vez al grado mínimo. Ahí voy. ¿Pueden silenciar un poquito su teléfono o más? Su micrófono, que yo diga. A ver, en este caso, la parte que corresponde al grado mínimo depende del número de puntos de retorno que tenga. Y a ese número de puntos de retorno le vamos a sumar 1. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que en la primera gráfica solo tiene un punto de retorno, más 1. Tenemos 2, la cual corresponde a una función cuadrática. Y efectivamente, la función, como ya es una muy conocida, es una función cuadrática, es una parábola. Ahora, en la función que tenemos aquí es una función cúbica, porque obviamente yo ya le había puesto. Supongamos que no sabemos qué función es, y le ponemos, tiene 2 puntos de retorno. Al tener entonces 2 puntos de retorno, le sumo 1, entonces me da 3, lo que corresponde a que es una función de grado 3. Ahora, ¿aquí cuántos puntos de retorno tiene? Tiene 3 puntos de retorno. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene 3 puntos de retorno más 1, o sea, 4. Quiere decir que la función es de grado 4. ¿Más o menos ya se entendió? Es solo puntos de retorno más 1, ¿no? Exactamente. En conclusión, para hallar el grado mínimo de la función, simplemente es sumarle a los puntos de retorno más 1, o el 1, como quieran entenderlo, y ya tienen el grado mínimo de la función. A los números de puntos de retorno sumado 1, ya tenemos el grado mínimo de la función. ¿Alguna otra pregunta más? Cuando lo pongamos en
en el Word lo ponemos como puntos de retorno +1 o directamente el número. Voy a poner directamente el número. Se entenderá que obviamente lo están entendiendo. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Todo bien? Bueno, había mencionado algo que creo que era de función par impar. En un momentito se los comento. Dime, Elena. No, ya entendí eso de Gado. Ok, perfecto. Muy bien. Continuamos. El dominio y el rango de la siguiente función, nada más para ir terminando. El dominio de la siguiente función. A ver. ¿Cuál sería el dominio de esta función? Me faltó que comprobemos si es o no función y ahorita les voy a explicar. Ahorita paso a la diapositiva. En este caso, el dominio, chicos, si ustedes ven, la gráfica solamente se está yendo del derecho a izquierdo. Está prendida la cámara. Entonces, del lado izquierdo no hay gráfica, solamente se está yendo a la derecha, es de 3 a más infinito. Y el rango, pues el rango empieza aquí. Pues de donde es, obviamente, ¿cuál es el valor de y que le corresponde? De 0. Y se está yendo hacia arriba a más infinito. Entonces su rango es de 0 porque se tienen los cambios. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? Ok, correcto. Continuemos. Seguimos con la siguiente función. Esa es una función raíz, que incluso la función raíz no solamente puede tener una parte del lado derecho, también puede haber del lado izquierdo. ¿Qué pasó, Sergio? Ok. Bueno, en la función racional también tenemos lo que es... ¡Dime! Maestra. A ver, uno. Pequeñas cosas. A ver. Bueno, yo tengo entendido que en la función racional, ¿no? Se pone que sea diferente de 0, porque si no sería, o sea, no sería definido, ¿no? Uh-huh. Si tienes la expresión, obviamente el denominador tiene que ser distinto de 0. Es correcto. Si es lo que te referías. Okay. Sí. Ajá. Y en la de la raíz tengo que ver que sean todos los reales positivos, ¿no? No necesariamente. Lo que pasa es que yo estoy explicando gráficas. Yo solo... Emir. Si lo bloqueé. Desconecta un momentito tu micrófono, Emir. No estoy revisando el chat ahorita. Los voy a bloquear. Lo que digo, lo que estamos trabajando ahorita, y eso es muy importante, son análisis de la gráfica nada más. No es, lo que tú comentas, Sergio, es con base en la función, en la expresión algebraica, que eso ya luego les estaría mostrando más en otra sesión, o no sé, vemos cómo se puede considerar, pero en este caso solamente estamos haciendo el análisis de la gráfica, cuando ya te dan la gráfica. Cuando te dan la expresión y te indican, en este caso, encuentra el dominio y el rango, pues ahí es donde manejamos ya las expresiones en cuestión de que pues lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor a 0 y lo que corresponde a la parte del rango, pues en el caso de lo que es una función racional, pues hay que considerar también si que no se puede dividir entre 0. Recuerden que una función racional es lo que conocemos como una fracción en donde tiene un numerador y un denominador. Ambas son expresiones algebraicas y en el denominador pues no puede ser 0. ¿Ok? Nada más para aclarar eso. ¿Ok? Ok. ¿Sale? Emir, ¿cuál es tu duda? ¿Dos cositas? Tengo dudas. Bueno, bien, una duda, pregunta. La duda es, ¿nos van a dar número exacto o con punto de mal? Porque el ejemplo que nos están mostrando tienen 4.1, 7.2, 3.5. Ok, y mi pregunta es, ¿y esos son y números? quiero decir los ejercicios exactos.
¿Y esos son números? Los que acabas de mencionar, los de punto decimal. No, o sea, mi pregunta es si van a haber números cerrados por 2, 3, 10, 9, 11 con punto decimal. Sí, y yo te contesté, o más bien yo te contesté con una pregunta, ¿y esos no son números también? O sea, mi respuesta es sí, cualquier número real, positivo, negativo, entero, fraccionario o Sí, con raíz. pero Puede venirte en decimales o enteros. No sabría decirte rayos. exactamente cómo te pueden dar. O sea, no puede decir, ay, puros enteros te van a dar. No. O sea, puede ser variado. Así que tienen que acostumbrarse desde cuando les dije a trabajar ya sea en fracciones, con raíces, decimales y todo, porque pues estamos trabajando Ok, con números y reales. ¿El siguiente cuál es? TikTok. ¿El siguiente cuál es? ok, la otra es que si nos puede pasar el grupo de medios de segundos de las diapositivas. ¿Cuáles diapositivas? Esas que es mostrando ahora. La estaba presentando al principio. Las que estaba presentando al principio. Ay, pero estos los tienen en plataforma. Está bien, los subo en PDF para que sea menos pesado. Les subo toda la Hay información en el plataforma, grupo. ok, gracias. ¿Va? Ok, gracias. Por Ok, nada. Sí, sí, ya. yo subo toda la información. Es que como son minutos que estamos grabando, quiero explicar lo último. Jeje. No, no es que yo sea de que no quiero contestar. Dale. Muy bien. Está bien. En este caso tenemos lo que es la función racional. Y en este caso tiene dos gráficas. Y aquí, ¿qué observamos? Que hay una gráfica que está del lado izquierdo y una gráfica que está del lado derecho. Vemos que la gráfica se va del lado derecho al infinito y más allá, y se va hacia arriba al infinito y más allá. Y también se va del lado izquierdo, ¿sí? Al infinito, negativo, y se va hacia abajo también al infinito, que es negativo. Recordando que el dominio se lee de izquierda a derecha y el rango de abajo hacia arriba. Entonces estamos observando que en este caso la función no es continua. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un salto. ¿Ok? Y en este caso podemos observar que las funciones racionales van a tener asíntotas. Y esas asíntotas no las podemos percibir. Aquí yo lo puse porque se va aproximando a un valor que en este caso, la parte que corresponde de abajo hacia arriba, viene de menos infinito, la gráfica. Y ya no sigue. Eso quiere decir que llega hasta un punto en donde ya no llega. ¿Sí? Entonces estamos hablando que viene de abajo y aproximadamente a una altura de 1 en Y es donde está pasando lo que es una asíntota. O sea, hasta ahí llega y sigue del lado izquierdo. ¿Ok? Del otro lado, vemos que viene de arriba, viene decreciendo, viene hacia abajo y también se aproxima a una altura, a la mínima altura, que en este caso sería 1. Pero si viene de izquierda hacia derecha, viene de la izquierda, topa, vamos a llamarle con pared, por así decirlo, ¿en qué valor de X con esa línea recta? En 2. Y aquí, digamos que después de esa recta, viene la gráfica y se va hacia la derecha. Entonces aquí digamos que la gráfica sí hay un salto y un salto es en el 2, que es como que donde se van a estar juntando las dos gráficas, ¿sí? Y en 1, donde se unirían de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces como que se divide lo que son las gráficas. Entonces aquí lo que viene siendo el dominio iría de menos infinito hacia donde topa, porque es donde se va hacia abajo, que es 2, y otra vez en 2 se va hacia la derecha. Por eso, en este caso, hay algo que no, sobre todo en este tipo de gráficas, que son abiertos porque no contienen al 2 como solución.
¿sí? No contienen al 2 como solución en el caso de lo que es el dominio. Quiere decir que no puede tomar ese valor X, porque si le doy el valor de X y lo quiero evaluar en la función, si conozco la función, no me va a dar un valor de Y. Es lo que comentaba hace un momento su compañero en Sergio, de que pues el denominador tiene que ser 0. O sea, X no puede tomar, bueno, puede tomar el valor de 0, pero el resultado del denominador tiene que ser diferente de 0. Y en el caso del rango, pues sería de menos infinito hacia donde llega en Y, que es 1, y otra vez de 1 hacia arriba, que es más infinito. Eso lo vamos a ver meramente gráfico. O sea, no creo que nos dé el tiempo para analizarlo más como una expresión recta. ¿Preguntas, dudas antes de que yo pause la grabación? Pues no, maestra. ¿No? Lady, no. Elena, los que preguntan, Sergio, No, ninguna. ¿Todo bien? Vale. Entonces voy a darle guardar a esta. Más o menos. Abajo. Los tutoriales del profe Alex. Ajá. O de Julio, profe. ¿Qué tiene? No. ¿Qué cosa? ¿Confiada la información en qué? En lo que entonces pasa que con los dígitos que se reproduccionan lo pueden visualizar, pero eso sí más. Pero a veces el vocabulario que utilizan ahí, a veces eso hace que ustedes no entiendan lo que se les está explicando. Entonces, al menos yo trato de ser lo más explícita, haciendo otro tipo de gráficos, pero pues realmente lo que acabo de hacer ahora, pues esto de los retornos, he dado la parte de, mira, eso lo puedo hacer. Del profe Julio Profe, les puedo mandar otros links de otros videos por allá también, pero el detalle está en que los que lo puedan hacer adelante y los que no, pues ya veremos cómo pueden resolver sus dudas, porque pues no todos tenemos acceso a internet, computadora, y eso lo entiendo. Mientras podamos hacer algo convincente con la información que nos dan, pues adelante. ¿Sale? ¿Hay alguna otra pregunta, alguna sugerencia, alguna queja? No es cierto, es broma. Maestra, ¿cuál es el término independiente? A ver, que hablen de poco en poco porque todos hablan al mismo tiempo. El término independiente, como les había dicho o explicado en una en una expresión, en las ecuaciones algebraicas. Por ejemplo, un ejemplo muy claro, el de la ecuación cuadrática. Tiene el término cuadrático, el término lineal y el término independiente. O sea, le digo el número que no tiene letra, el que está solito, solo número. Ese es el término independiente. Término en cuestión. Ahora, si hablamos de una variable ya en otro contexto, la variable dependiente es una cosa y la variable independiente es otra. No sé si me expliqué. Ok. Es que variable... Ya me acordé que lo leí en el PDF, se me había olvidado. Lo que pasa es que variable es, digamos, un poquito más pesado que un término. En este caso, cuando hablamos de una función, hay una variable que depende de alguien. Entonces, en este caso, la variable dependiente es Y la variable independiente es X. Porque en este caso, al trabajar con dominio y rango, por ejemplo, el dominio, tú puedes darle cualquier valor, pero dependiendo de los valores que tú les des, son las imágenes o los valores de Y que vas a obtener. Okay. Dale. Muy bien. Vamos a ver. Creo que voy a pausar en la grabación. A ver. Creo que sí. Bueno. Entonces aquí, ¿cómo saber si la gráfica representa una función? De todas las gráficas que se les presente, digamos, tienen que ser la prueba de una recta vertical. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo trazo una línea vertical en cualquier parte de la gráfica, la tiene que tocar en un solo punto, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo trazo por ejemplo, en el caso de las parábolas son 4, no sé si recuerdan. Una que abre hacia arriba, hacia abajo, izquierda y derecha. Solo son funciones las que abren hacia arriba y hacia abajo. Porque las que abren, por ejemplo, hacia la izquierda o a la derecha, como ese es una hipérbola, pero podemos
tomarla como parábolas. Si yo trazo una línea vertical, la corta en 2 puntos, por lo tanto no es función. Esta tampoco es una función porque al trazar una línea vertical, la corta en 3 puntos. Esta, aunque parezca, esta sí es una función. Donde yo quiera trazar líneas verticales, la corta en un solo punto. Y aquí también, si yo trazo líneas verticales, la corta en más de un punto, por lo tanto no es función. ¿Ok? En ese caso. Y no sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. Es lo más fácil de poder identificar si es una función. Por ejemplo, aquí está un poquito más claro igual para encontrar el dominio. Si ven aquí el dominio, es lo que les decía. Esa es una gráfica que está chiquita, o sea, está compacta, está restringida. En el caso de su dominio, pues vean, aquí inicia y aquí termina la gráfica. Pero ¿dónde inicia el dominio? En ese punto, en el 4 y hasta el 5. Pero ¿de dónde a dónde va a ir su rango? Su rango va a ir en este caso, pues, de aquí, el punto más bajo, pero obviamente lo voy a tomar en Y, que sería de 2 hacia arriba, que es 4. De 2 a 4 sería el rango de la función. Dominio de izquierda a derecha y rango de abajo hacia arriba. Lo podemos ver como que lo ancho de la gráfica y lo alto que tiene la gráfica. O sea, de dónde a dónde va de izquierda a derecha y de dónde va de abajo hacia arriba. Cómo queda determinado. Esa es una, y de hecho aquí hay un punto, por eso se pone que su dominio es cerrado. Y que es una bolita abierta, pues se pone paréntesis porque es cerrado. No sé si recuerdan eso que lo vimos en desigualdades. Y aquí está el rango. Es más, aquí es algo parecido a lo que yo hice en el Word que les presenté. Y aquí ya está en la presentación. Digo, espero que lo entiendan. Aquí igual está lo que es el dominio y rango. Eso lo pueden analizar, chicos. O sea, es información que ya les expliqué. A ver, acá es igual. Está marcado de dónde va el inicio, rango. Ese tiene 102 páginas. No es cierto, es broma. Tiene 33. Ok, pasamos a lo que son funciones. Oye, ¿lo enjuagaste? Directo lo pusiste. Sí. Lavar la carne tantito. Con agua purificada. Perdón. Es que también soy chef. Aquí está. Muy bien. Rápidamente, si es que me da tiempo de grabar tantito lo que viene siendo la sesión. Una función es inyectiva o se le dice 1 a 1, que para cada valor de X le corresponde un valor de Y, y eso también lo podemos saber solo con las gráficas de las funciones. Una manera de poder trabajarlo es de que si le trazamos rectas horizontales, entonces, si la corta en un solo punto, entonces es una función inyectiva. Ese es ya lo que se comentaba hace un ratito sobre lo que son de función par, impar. Por ejemplo, si yo le trazo líneas horizontales a esta gráfica de aquí, vamos a ver si tengo el anotador, ahí está. Si yo le trazo unas líneas horizontales, uy, qué horizontales están. ¿Sí? Si la corta en un solo punto, entonces estamos hablando que esta sería una función inyectiva, una función 1 a 1. Para cada valor de X, pues le corresponde un valor de Y. Casi como definición de función, ¿no? Pero en este caso tiene que ser con rectas horizontales. Entonces, en este caso, si estamos hablando de otra función, a ver, vamos a ver si hay otra función diferente. Acá. Por ejemplo, esta. Miren, esta no es una función inyectiva, porque al trazarle lo que son las líneas horizontales, por ejemplo, en esta primera parte de arriba, la corta en 2 puntos, no en solo uno. Y abajo sí la corta en un solo punto. Entonces ahí tenemos la parte que corresponde a que esta no es una función inyectiva. Ahora, la función sobre suprayectiva, no me acuerdo si tiene otro nombre, se dice que es una función
Miren, acá están los otros ejemplos de lo que son funciones inyectivas. De todos modos, la presentación la tienen ustedes, si no la subo. Si es una función suprayectiva o con otro nombre se le conoce que es sobre, se dice que su rango, ¿sí?, tiene que ser todos los números reales. Por ejemplo, si el rango de la función va de menos infinito a más infinito, entonces es una función sobre o suprayectiva. Si su rango obviamente no va de menos infinito a más infinito, es cortado, entonces no es una función suprayectiva. Y si la función cumple con ser inyectiva y ser suprayectiva, entonces estamos hablando que es una función que cumple, que es biyectiva. Es decir, si es una función biyectiva, quiere decir que al trazarle una línea horizontal, la corta en un solo punto y además su rango va de menos infinito a más infinito. Y para terminar, lo último que es función par e impar. La función par es la que se puede reflejar con respecto al eje Y. Es una función par. Y la función impar, pues es aquella que podemos ver que sea simétrica con respecto al origen. Entonces, que si, por ejemplo, no sé, agarro la gráfica y la giro 180 grados, vuelve a ser la misma. Entonces se dice que es una función impar. Y la otra es simplemente así como un eje de simetría, pero respecto al eje Y. Es todo lo que tienen que saber con lo que son las gráficas pares impares. Por ejemplo, aquí está hablando de, bueno, cuál es el dominio, cuál es el rango. Por ejemplo, el dominio van a ser todos los números reales, porque la gráfica se va hacia arriba, pero al irse hacia arriba infinitamente, se va hacia la derecha y hacia la izquierda. Entonces es de menos infinito a más infinito. Entonces, lo que corresponde de abajo hacia arriba para el rango, ¿cuál es la parte más de hacia abajo? Que va con el eje X, que es 0, a más infinito. Y al trazarle líneas verticales, cumplen con ser una función. Trazar líneas horizontales, la corta en más de un punto, no es inyectiva. Y como su rango no es de menos infinito a más infinito, no cumple con ser biyectiva. Entonces, ¿es una función par? Sí lo es, porque como que se refleja la parte de la gráfica en el primer cuadrante, en el segundo cuadrante. Entonces, ahí se puede ver que si doblo como eje de simetría el eje Y, van a coincidir las partes de la gráfica. Entonces, ahí tienen varios ejemplos. Y pues, sería todo lo que explicaría el día de hoy. La parte de aplicaciones, si quieren lo podemos ver otro día también por acá, no sé si gustan, o simplemente por audios y preguntas que quieran enviar al grupo, o la información que yo suba también en el grupo del Facebook, también lo podemos checar. Entonces, con eso podría yo dar por terminada esta sesión. No sé si tienen alguna pregunta. Voy a parar la grabación si es que todavía tenemos. Ustedes me